Sí. Ok. Hola hermanos, buenas tardes. Este sonido era para que despertaran y estuvieran listos para la palabra. Es un privilegio compartir la palabra de Dios este domingo y reiterar que todos son bienvenidos aquí en Gracia y Paz. Es un gusto que estemos aquí reunidos como iglesia, que también nuestros amigos nos acompañen. Y este domingo vamos a retomar nuestro estudio del Evangelio de Marcos, que como lo hemos visto, es el más breve de los 4 evangelios que narran la vida, las enseñanzas y la obra de Jesús. El Evangelio de Marcos es conciso, es al punto. Algunos lo comparan como una película de acción. La palabra favorita de Marcos es inmediatamente. O sea, pasa una cosa, la otra, y Jesús está principalmente mostrándonos quién es Él, mostrándonos que Él en verdad es Dios. Hace apenas unos días celebramos la Navidad, que es un tiempo para reflexionar sobre la inmensa bendición de que el Hijo de Dios se hiciera hombre, viviendo una vida perfecta y así entregando su vida en la cruz para pagar por nuestros pecados. En las páginas de este evangelio que tenemos en nuestras manos, estamos viendo la bendición de la encarnación de Jesús, que Dios se hizo hombre para salvar a su pueblo. Vemos cómo el Rey creador del universo, que se hizo siervo por amor por su pueblo y para gloria de su nombre. Que Dios nos ayude a no dejar de asombrarnos de esta gloriosa bendición que hemos recibido únicamente por gracia. Cuando leamos estas palabras, recordemos esta bendición. Y hace algunos domingos comenzamos a estudiar el capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Y continuamos viendo al Rey que se hizo siervo enseñando a sus discípulos. Vimos cómo Jesús y sus discípulos estuvieron en Nazaret, donde la reacción hacia Jesús fue de incredulidad. Ellos decidieron rechazar a Jesús. Las personas del lugar donde Jesús había crecido lo rechazaron. Y Marcos nos dice al final del versículo 6, en el capítulo 6, que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Sin embargo, esta tarde el Evangelio de Marcos nos muestra que la obra de Jesús no iba a ser detenida por nada, ni siquiera por la incredulidad. Jesús siguió adelante con su misión, preparando a sus discípulos. Veremos el contraste entre la incredulidad de los de Nazaret y aquellos que sí creyeron, los que fueron llamados por Jesús y le siguieron. Lo que los 12 discípulos experimentaron en Nazaret fue un anticipo del rechazo que ellos mismos enfrentarían al participar en el ministerio de Jesús. Esta tarde estudiaremos una misión en la que el Señor Jesús envió a sus 12 discípulos. Después de un tiempo considerable de enseñanza, Jesús los comisiona para emprender un viaje en el que proclamarían su evangelio como parte de su entrenamiento para la obra que les esperaba después de la partida del Señor Jesús. Hasta ese momento los discípulos habían sido principalmente espectadores de las obras de Jesús. Ahora Él los prepara para una nueva etapa, otorgándoles el privilegio de participar activamente en su misión, especialmente a través de la proclamación de su mensaje. Si bien, como vamos a ver, algunas de las instrucciones que Jesús dio a sus discípulos no están diseñadas para ser replicadas por nosotros como tal, ya que vivían en un periodo específico en la historia de la redención, y la misión a la que el Señor Jesús les encomienda era específica y con propósitos de preparación para sus discípulos, especialmente considerando que Él iba a partir.
Pero aquí podemos extraer principios valiosos sobre el ministerio, sobre el servicio cristiano. Este pasaje que estudiaremos nos exhorta a tomar con seriedad cómo servimos a nuestro Señor Jesucristo y a reflexionar sobre la bendición que representa el privilegio de participar en su ministerio. Ahora vamos a leer Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13. Y para el récord, esta predicación está titulada Enviados con autoridad. Vamos a leer Marcos 6, versículos 7 al 13. Dice: Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada por el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque podemos reunirnos a escucharla, Señor, a aprender más de ti a través de ella. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien guíe esta predicación, que tú seas exaltado, que tú seas quien nos hable a través de las páginas de tu palabra, que podamos ver a tu Hijo Jesucristo como quien realmente es, como un rey con autoridad y poder que vino a rescatar a hombres y mujeres que no merecemos que lo hiciera. Ayúdame, Señor, para predicar esta palabra fielmente, Señor, y que tú seas exaltado a través de ella, Padre. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver este texto en 3 secciones. La primera sección, que es del versículo 7 al 9, es la comisión de los discípulos. La segunda sección es el versículo 10 al 11, que es la misión de los discípulos. Y la tercera es del versículo 12 al 13, que son los resultados de la misión. Vamos a comenzar viendo del versículo 7 al 9 la comisión de los discípulos. El Señor Jesús comisionó a sus 12 discípulos específicamente para que emprendieran este viaje evangelístico. Si ven el versículo 6, nos muestra que después de haber sido rechazado en Nazaret, Jesús no se detuvo. En lugar de eso, continuó predicando en las aldeas de alrededor. Dice, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Él continuó. Ahora era el momento para que los discípulos dieran un paso adelante. Aquellos a quienes Jesús había llamado diciendo que serían pescadores de hombres, estaban a punto de echar sus redes en el ministerio. Era una oportunidad única en la que el Señor los estaba equipando y enviando con un propósito claro. Jesús los comisionó de manera especial, no por mérito propio, no por nada que hubiera en ellos, sino porque Él los había elegido soberanamente para ser portadores de su evangelio y colaboradores en la expansión del reino de Dios. Este llamado que Jesús hace a sus discípulos es una extensión de la obra que Jesús mismo estaba llevando a cabo. Un recordatorio de que el ministerio no es algo que hacemos en nuestras propias fuerzas o por nuestra propia cuenta, sino que es algo que hacemos bajo la dirección y el poder de aquel que nos ha llamado. Vamos a ver ahí el versículo 7, donde podemos ver a quiénes fue los que Jesús llamó. Dice el versículo 7, después llamó a los 12. Vamos a parar ahí. ¿Quiénes eran los 12? Vayan ahí en el mismo Evangelio de Marcos, el capítulo 3,
versículo 13 al 19. Dice Marcos 3, versículo 13 al 19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, y a quien apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo y Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Jesús escogió a 12 hombres comunes y corrientes para continuar su obra en este mundo. Y esto no es una coincidencia. No los escogió por casualidad, sino que Dios en su sabiduría y en su soberanía elige obrar a través de personas que en sí mismas no tienen nada extraordinario que ofrecer. Y estos hombres no destacaban por su posición social, por su conocimiento o su habilidad. Sin embargo, estaban en manos de un Dios extraordinario que los capacitaría para cumplir su propósito. Jesús llama especialmente a estos hombres para establecer el fundamento de su iglesia, pero ahora están en un periodo de entrenamiento. Vean ahí en el versículo 14 del mismo capítulo 3, dice que la razón por la que Jesús los llamó, dice que él estableció a 12, ¿para qué? Para que estuviesen con él, para que aprendieran directamente de él al pasar tiempo con Jesús. La intención de Jesús era transmitir su vida a ellos. Ellos fueron testigos de sus obras, de sus enseñanzas, y pudieron aprender de él directamente, del mejor maestro de la historia. Además, tenían la responsabilidad de ser enviados a predicar. El mismo versículo 14 nos dice, y para enviarlos a predicar. Jesús los había preparado y entrenado y era el momento de poner manos a la obra. Sabemos que ellos serían los encargados de continuar la obra de Jesús después de su muerte y resurrección. Un comentarista agrega que ahora había llegado el momento de que ellos empezaran el ministerio de evangelización. Aunque no estarían del todo adiestrados y capacitados para esa tarea hasta la venida del Espíritu Santo en Hechos 1:8, sus prácticas ministeriales comenzaron aquí. Regresamos a Marcos 6:7 y dice que él comenzó a enviarlos de 2 en 2. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Es interesante el hecho de que Jesús decidió enviarlos de 2 en 2. Podría parecer a nuestros ojos como más eficiente enviarlos individualmente para que tal vez cubrir más territorio, llegar a más aldeas. Pero está claro que enviarlos de 2 en 2 tenía importantes beneficios. Uno de ellos es la veracidad, el principio de veracidad. En el Antiguo Testamento encontramos un principio que establece que el testimonio de alguien solo debe de ser aceptado si hay al menos 2 testigos. Esto lo encontramos en Deuteronomio 19:15. De acuerdo a la ley, para que una acusación fuera válida, debía haber al menos 2 o 3 testigos, ya que el testimonio de uno no era suficiente para considerar que el caso fuera veraz. Este era un principio que estaba en el pensamiento judío, de no creer las cosas de la boca de uno solo, y al llamarlos y a enviarlos en 2, mientras uno proclamaba el evangelio, el otro podía respaldar y dar testimonio de que lo que decía era verdad. Por otro lado, también otra razón importante es el compañerismo. Los discípulos no fueron llamados solos, sino que tenían un compañero durante esta importante tarea que el Señor les había encomendado. En el cristianismo sabemos que la obra del Señor no la llevamos a cabo solos. Dios nos ha dado hermanos y hermanas
en la fe para apoyarnos y ayudarnos en el cumplimiento de la misión de Jesucristo. Este principio de compañerismo se continúa observando en el libro de Hechos, donde los apóstoles continúan enviando a los discípulos de 2 en 2 para predicar y realizar viajes misioneros. Aunque no es un principio que debe aplicarse de manera rígida, en el sentido de que cada vez que alguien quiera ir a predicar o evangelizar o ser misionero, deba de ir acompañado forzosamente, pero nos recuerda una gloriosa verdad de que el ministerio cristiano se desarrolla en comunidad. Y eso debe de ser de gran ánimo para nosotros, ya que realmente no estamos solos en la obra del Señor, sino que tenemos una comunidad de hermanos que nos apoyan y a quienes también apoyamos. Y por último vamos a continuar viendo en el versículo 7 que dice, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Jesús dotó a sus apóstoles del poder necesario para sacar demonios. Alguien podría preguntarse, ¿por qué es que Jesús decidió hacer esto con sus discípulos? Y la respuesta está ligada al propósito de los milagros de Jesús, el cual era al confirmar el mensajero y el mensaje eran verdaderamente de Dios. Los apóstoles fueron enviados con la autoridad y el poder de Jesús mismo, que Él mismo les había impartido. La obra de los discípulos no tenía como propósito atraer a las personas hacia ellos mismos, sino que el propósito era conducirlas a Jesús. A través de este poder y mensaje, Jesús demostraba ser el Mesías profetizado por Dios, llamado a cargar los pecados de su pueblo. Y ahora vemos los versículos 8 y 9, que dicen, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y que no vistiesen 2 túnicas. Como podemos ver, el Señor Jesús les dio instrucciones muy específicas que ellos debían seguir para ir en este viaje. Les dijo que solamente trajeran bordón, que era un bastón que utilizaban los viajeros para apoyarse durante su viaje y también para protección. Les dijo que no llevaran alforja, que en este contexto se refiere a una bolsa para que ellos pudieran tomar ofrendas. También les dice que no lleven comida ni dinero. En el versículo 9 les instruye que solo lleven sandalias y que no lleven 2 túnicas. Jesús les estaba diciendo que no debían cargar con nada innecesario. Les estaba enseñando que debían depender completamente de Él en cada momento de la misión que tenían por delante, sin llevar nada extra. Y como lo vamos a ver en el versículo 10, el Señor iba a proveer lo que ellos iban a necesitar por medio de la hospitalidad de las personas que iban a encontrar en el camino. La hospitalidad en los tiempos de Jesús era muy diferente a la de nuestros tiempos. Era común que las personas recibieran a los viajeros y en este caso, las personas que quisieran escuchar el mensaje de Jesús iban a recibir a los discípulos. Y las instrucciones que Jesús les da reflejan aspectos específicos para este viaje misionero y estaban relacionadas con el propósito de Dios para este momento particular. Sabemos que no se aplican a todos los creyentes a lo largo de la historia, como por ejemplo el mandato de llevar solo una túnica o no llevar alforja. No significa que los cristianos de hoy no puedan llevar más de 2 zapatos o provisiones a un viaje misionero. Jesús mismo, en el aposento alto, poco tiempo antes de ser arrestado, explicó a sus discípulos el propósito de esas instrucciones específicas. Él lo hace en Lucas 22, 35 al 37. Se los voy a leer. Dice, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito.
y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Aquí Jesús aclara que esas instrucciones sobre no llevar alforja, bolsa o una túnica extra no eran permanentes. Esas instrucciones fueron dadas con el propósito de enseñarles a depender completamente de Él. Él les dice, ¿les faltó algo? Nada. Los discípulos debían despojarse de todo y confiar plenamente en la providencia y el cuidado de Dios, tal como lo iban a hacer cuando Jesús ya no estuviera con ellos físicamente. Esto nos enseña que el servicio cristiano debe de realizarse en dependencia de Dios, como lo afirma Jonathan Edwards, quien dijo, el verdadero servicio a Cristo es caracterizado por la dependencia en Jesús. Y la dependencia en Jesús es demostrada en ir a donde Jesús te envía sin importar la escasez material, ni las interrogantes que presenta el futuro. Ellos debían confiar solamente en aquel que les estaba enviando. Y algo en lo que debemos de meditar es, ¿realmente tenemos un corazón que depende de Dios como nuestro proveedor, como nuestro protector, como nuestro sustentador? Dios se muestra así. Y si hacemos memoria, podemos darnos cuenta que Dios siempre ha provisto todo lo que necesitamos y en nuestro servicio cristiano no es la excepción. Y ahora en los versículos 10 y 11 veremos cómo estos discípulos que habían sido comisionados, apartados por el Señor para servirle, les informa de la misión que debían llevar a cabo. Leamos el versículo 10. Donde dice, y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Aquí Jesús les está diciendo que ellos iban a recibir hospitalidad por donde ellos estuvieran, de las personas que escucharan su mensaje. Las personas iban a recibirlos en sus casas. Y una probable razón por la que Jesús les pide, posad en ella, o sea, en la casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar, es porque tal vez pudieran ellos sentirse tentados a buscar las mejores casas, pero el Señor les llama a ser agradecidos con lo que ellos, en los lugares donde lo recibieran, porque no en todos los lugares iba a ser así, como lo vemos en el versículo 11. Dice el versículo, la primera parte del versículo 11, dice, y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. Los discípulos recibieron instrucciones claras, instrucciones específicas sobre cómo proceder con aquellos que no lo recibieran. Ellos no iban en nombre propio, sino que al rechazar a los discípulos, las personas estaban rechazando a Jesús y su mensaje. Jesús les ordenó salir de ese lugar y sacudir el polvo de sus pies como un testimonio en su contra. Y puede parecernos extraño que Jesús les dijera esto, pero en realidad esta era una costumbre judía. Cuando visitaban tierras extranjeras o paganas, antes de regresar a Israel, se sacudían el polvo de los pies para no traer consigo el polvo de estas tierras paganas, ya que Israel lo consideraban como tierra santa y era una forma de separarse y rechazar la idolatría y el paganismo de estas otras tierras, de esos otros lugares. Y el principio que vemos aquí es similar. Al hacer esto, los discípulos les dejaban claro que el juicio de Dios estaba sobre ellos. Ellos estaban en la misma condición que los pueblos paganos e idólatras, alejados de Dios. Era una señal visible de la responsabilidad que cada una de las personas que rechazaban a Jesús y de su juicio venidero, como lo vemos en el resto del versículo 11, donde dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Jesús les dice que el castigo de las dos ciudades históricamente conocidas por su pecado e idolatría
de las que pueden leer más en Génesis 19, será más soportable que el castigo que recibirán aquellos que rechacen el mensaje de Jesús. Este pasaje muestra que la incredulidad es un pecado grave ante los ojos de Dios, ya que conlleva un castigo mayor a los de Sodoma y Gomorra, que eran considerados como los peores pecadores en la mente judía. Y les dice, ustedes son peores que ellos, van a recibir un castigo aún mayor. Y sabemos que Jesús es misericordioso y lleno de gracia, pero esa misericordia no se derrama de manera indiscriminada. Aquellos que rechazan el mensaje enfrentan un gran juicio. Palabras similares de Jesús aparecen en Mateo 11, 21 al 23. Vayan ahí a Mateo 11, 21 al 23. Mateo 11, 21 al 23. Vamos a leer desde el 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Vemos en estas palabras que rechazar el mensaje de Jesús es algo serio. Es algo muy serio. No es cosa menor. Y los apóstoles habían sido comisionados para llevar a cabo esta misión evangelística. Ahora, en los siguientes versículos, si regresamos allí a Marcos 6, en los siguientes versículos, vemos cómo ahora ponen estas cosas en práctica y vemos los resultados de su misión. Vamos a leer del 12 al 13. Y dice, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Los discípulos realizaron 4 acciones clave en su misión. La primera es que ellos salieron, dice, y saliendo, obedeciendo a las instrucciones del Señor Jesús, los discípulos salieron a cumplir su misión evangelística y de entrenamiento. Fueron a predicar, llevando el mensaje del reino de Dios. Y la segunda es que predicaban que los hombres se arrepintiesen. La predicación del arrepentimiento fue parte fundamental de su misión, aunque las señales como el sacar demonios y la sanación de enfermos ayudaban a autenticar el mensaje. Lo esencial era precisamente el mensaje. Lo esencial era la predicación. Las señales no eran un fin en sí mismas, sino que validaban el mensaje del reino de Dios. De hecho, si vamos un poquito más adelante, en el versículo 30 del mismo capítulo 6, aquí Marcos nos narra cuando los discípulos regresan de esta misión. Y nos dice en el versículo 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado.
Esto destaca que su principal enfoque era la enseñanza del arrepentimiento en Cristo y del reino de Dios siendo cumplido en Él. La predicación era esencial. También vemos que ellos echaban fuera muchos demonios. Los discípulos expulsaban demonios, al igual que lo hacía Jesús. Y esa autoridad sobre las fuerzas demoníacas demostraba que el reino de Dios ya había llegado, como Jesús lo había afirmado en Marcos 1, 14 y 15. Cuando Él dice, el tiempo de Dios, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El dominio de las fuerzas demoníacas había llegado a su fin. El reino de Dios había llegado. Y por último vemos que ellos ungían y sanaban a muchos enfermos. Dice, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Tal como Jesús sanaba enfermos, los discípulos también lo hicieron. Y esta acción reflejaba la continuación de la obra de Jesús a través de sus discípulos, manifestando el reino de Dios en el cuidado y la restauración de personas. Y la razón del uso de aceite con los enfermos era porque vemos que en el Antiguo Testamento el aceite era un símbolo de la presencia y autoridad de Dios. Por esta razón, los reyes o sacerdotes nuevos eran ungidos con aceite cuando asumían su cargo. No es que el aceite tuviera un poder en sí mismo, sino que, como lo explica el pastor John MacArthur, que dice, los apóstoles ungían a los enfermos con aceite para simbolizar el hecho de que su autoridad venía de Dios y no de ellos mismos. Estos no eran la fuente del poder que exhibían, solo eran canales de ese poder. Al usar un símbolo sencillo y conocido por los judíos del primer siglo, los apóstoles devolvían la gloria al Señor mismo. Entonces el objetivo era dar la gloria a Dios. Dios es el que está haciendo estas sanaciones. Y es importante señalar que hoy en día no estamos llamados a realizar señales como expulsar demonios o sanar enfermos, ya que estas manifestaciones fueron temporales y tenían un propósito específico para autenticar el mensaje, confirmando que el reino de Dios efectivamente había llegado. Ahora contamos con la plena revelación de Dios, ¿en dónde? En las Escrituras. Por esta razón no es necesario el uso de señales para validar el mensaje, pues tenemos la palabra inspirada por Dios, en la que tenemos el testimonio de los apóstoles como fundamento. Los discípulos realizaron las mismas obras que su maestro, demostraron autoridad a través de la enseñanza, proclamando el mensaje, expulsaron demonios, sanaron enfermos, y esta misión de entrenamiento era parte de su preparación para lo que el Señor tenía reservado para ellos. Ellos serían los encargados de continuar con la obra de Jesús, poniendo el fundamento de la iglesia, como dice Efesios 2:20. Y esto lo vemos claramente en el libro de los Hechos y en las cartas del Nuevo Testamento. En ese momento, aún los discípulos no comprendían plenamente todo lo que Jesús venía a hacer. De hecho, como veremos en los próximos capítulos del Evangelio de Marcos, todavía tenían algunas dudas sobre la identidad y misión de Jesús. Sin embargo, en este tiempo, el Señor los estaba preparando especialmente sus corazones para lo que Él llevaría a cabo a través de ellos, la expansión del Evangelio por el mundo. Y me gustaría que reflexionemos sobre algunas implicaciones de lo que acabamos de ver en este pasaje. Aunque como lo hemos visto, algunas de las cosas que vemos en este pasaje no están diseñadas para ser replicadas exactamente por nosotros, podemos aprender principios valiosos sobre el servicio cristiano. Y la primera cosa que quisiera que vieran es que es un privilegio servir en el ministerio de Jesús.
Es un privilegio servir en el ministerio de Jesús. Los discípulos no tenían mérito alguno para merecer el privilegio de predicar y expandir el evangelio. Ellos no buscaron a Jesús, sino que Él fue quien los encontró y los llamó. Por gracia de Dios, no fueron como los de Nazaret, que habían rechazado a Jesús. En lugar de ser meros espectadores, ahora les concede el privilegio de participar activamente en esta misión de corto plazo, preparándolos para el servicio que Él tenía reservado para ellos en el futuro. Aunque en los evangelios los discípulos son frecuentemente representados como seguidores deficientes, a pesar de ellos, Dios los usó poderosamente para su gloria. Y eso nos muestra la humildad divina, porque Jesús eligió usar a este grupo de hombres para su obra. Y esto era un privilegio para ellos. Y también lo es para nosotros, porque si somos honestos, hemos de reconocer que de igual manera somos discípulos deficientes en muchos aspectos. Pero tenemos el privilegio de participar en la obra del Señor. Tenemos esta gran bendición de poder proclamar su evangelio para su gloria. No tenemos nada en nosotros mismos que nos haga dignos de ser usados, pero en su gracia, Él nos ha elegido para cumplir sus propósitos. Como Pablo lo dice en 2 Corintios 4:7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No dejemos de asombrarnos de que el Señor nos haya elegido vasos frágiles y perecederos para participar en su obra. Esto, hermanos, debe animarnos a servir con diligencia, considerando nuestro servicio como lo que es un verdadero privilegio inmerecido. Y yo te pregunto, ¿cómo ves tu servicio al Señor? ¿Como algo pesado? ¿Como algo que haces de manera mecánica, solo porque hay que hacerlo? ¿O lo ves como un verdadero privilegio? Porque como podemos ver, servir a Cristo es un privilegio. La segunda implicación que quisiera que viéramos es que predicamos con la autoridad de Jesús. Como dijo Pablo en 2 Corintios 4-5, no nos predicamos a nosotros mismos, no llevamos el mensaje del Evangelio como si fuera nuestro mensaje, sino que proclamamos un mensaje que viene directamente de Dios. El Señor le dio autoridad a sus discípulos para que predicaran en este viaje. Y de la misma manera, como leemos en Mateo 28, 18 al 20, después de que Jesús va a la cruz y resucita, les dio una comisión final a sus discípulos, la gran comisión que se extiende a todos los discípulos a través de la historia. Jesús la da antes de partir y dejar en sus manos la responsabilidad de predicar su evangelio en todo el mundo. Vayan ahí a Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Dice Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
No sé si alguna vez lo habían pensado, hermanos, pero cada uno de nosotros somos fruto de la gran comisión. Los apóstoles salieron por el mundo a predicar y el Señor salvó a miles de personas y así ha salvado a millones a través de toda la historia, porque unas personas le han predicado a otras y las otras le han predicado a otras, y el Señor así ha salvado a través de miles de años. El Señor así ha elegido que su mensaje sea expandido. Y algún día el Evangelio de Cristo llegó a tus oídos y fuiste alcanzado por su gracia. Y es por eso que somos un fruto de la gran comisión. Y hoy predicamos bajo la misma autoridad que Jesús nos ha dado. Esto nos llama a ser fieles y diligentes en proclamar el Evangelio, con la certeza de que el mensaje que predicamos proviene de un rey, del rey y creador de todo. Y Él nos ha puesto como sus mensajeros. Predicamos con la autoridad de Cristo, sabiendo que no lo hacemos solos, sino con su Espíritu Santo, confiando en su poder y proclamando el Evangelio en cualquier lugar, con tu familia, en tu trabajo, en la escuela, o donde Él te haya puesto. Allí es que el Señor te ha mandado a proclamar su palabra, a predicar con esa misma autoridad. Y quiero que sepas que Él respalda esa predicación. Lo hacemos acompañados por Él, por su Espíritu Santo, y con esa misma autoridad de la que Jesús está hablando aquí, en las palabras que leemos. Y la tercera implicación que quiero que veamos es que debemos estar preparados para el rechazo. Este pasaje nos debe de parecer interesante que en este pasaje el Señor Jesús instruyó a sus discípulos de manera específica para que estuvieran preparados cuando fueran rechazados. Ellos debían de sacudir el polvo de debajo de sus pies en señal de juicio para los que rechazaban su mensaje. Y algo aquí que es importante que notemos es que el rechazo no era contra ellos, sino contra Cristo. Aunque debemos reconocer que a nadie le gusta ser rechazado, Jesús enseña que la responsabilidad no recae en el mensajero, sino que recae sobre aquellos que cierran sus corazones al mensaje de salvación. Y esto debe de ayudarnos para proclamar el mensaje con valentía, reconociendo que no nos están rechazando a nosotros, sino al Señor Jesucristo, lo cual es muy grave para ellos. Y a pesar del dolor que el rechazo pueda causarnos, nuestra misión es proclamar fielmente el mensaje para la salvación de las almas y la exaltación del nombre de Dios. Y por último, este pasaje nos muestra lo grave que es la incredulidad. Y eso es algo que no debemos tomar a la ligera. Si no has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, tal vez has escuchado el Evangelio, el mensaje del Evangelio anteriormente, pero endureces tu corazón y piensas que después habrá un mejor momento para creer. Debes de saber que no hay mejor momento que ahora. El Evangelio es un mensaje de esperanza, pero también es una advertencia, porque debes saber que rechazar el Evangelio es un pecado grave. Jesús nos dice que el castigo por rechazar su Evangelio será aún mayor que el de los de Sodoma y Gomorra, porque ellos no escucharon el Evangelio que tú estás escuchando. Dios no es indiferente ante tu incredulidad, pero Él ha dado la solución en su amor y gracia. Él ha dado la solución a tu problema al enviar a su Hijo Jesús a vivir una vida perfecta y entregar su vida en la cruz, cargando allí tu pecado y maldad que Él no merecía. Y resucitó al tercer día. Él vive y ascendió al cielo a la diestra del Padre, para que si tú crees en Él, para que si tú pones tu confianza en Él,
no en tus obras o en tus méritos, Él realmente puede salvarte. Él realmente puede hacerte un miembro de su familia y estar contigo por la eternidad, salvándote así del castigo que mereces, porque Él cargó con tu castigo en la cruz. No lo aplaces más y ve a Jesús. Hermanos, a la luz de lo que hemos visto en este pasaje, pidámosle al Señor que nos capacite a servirle fielmente en todo momento, ya sea en lo grande o en lo pequeño, en lo público o en lo privado, en donde Él nos haya puesto. Que nuestro servicio sea siempre confiando en su autoridad como Rey y Dios, dependiendo de Él, sin importar el rechazo ni la oposición, porque nuestro deseo es que Él sea glorificado a través de nosotros como sus discípulos, reconociendo que nos ha enviado para predicar su evangelio, para enseñar lo que Él nos ha enseñado y para vivir conforme a ello también. Que como iglesia local podamos glorificarle por medio de un servicio fiel y que cada vez más almas sean salvadas para el avance del reino de nuestro asombroso Salvador, Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra, porque sabemos que no nos has dejado solos en el servicio a ti. Sabemos que las cosas que hacemos son un verdadero privilegio, porque reconocemos que no merecíamos que tú nos salvaras y mucho menos que tú nos uses para tu gloria, para servirte. Te pido, Señor, que nos ayudes a siempre estar agradecidos por esa bendición y que a la luz de lo aprendido podamos vivir de una manera que te honre, confiando en que tú eres quien edifica tu iglesia y que en tu autoridad es en la que predicamos y en tu poder es el que hacemos todo como iglesia, Señor. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén.